¿Qué pasaría si la historia del pueblo filipino no comenzara con Magallanes en 1521, sino más de 60.000 años antes, con humanos que apenas reconocemos? La cámara se enfoca en el agua oscura y el viento. Los niveles del mar son más bajos, la edad de hielo está en pleno apogeo. Al otro lado de estrechos, Luzón mirando hacia Taiwán, Borneo inclinándose hacia Palawan, pequeñas franjas se elevan a la luz de las estrellas. Más adelante, las llamaremos negritos. En aquel entonces, eran simplemente familias, guardianes del fuego, lectores de olas. Llegaban no una vez, sino una y otra vez, siguiendo a los pájaros, siguiendo las corrientes, hacia el norte a través del estrecho de Taiwán Luzón, al sur de Borneo y célebres generaciones más tarde. Los genetistas modelarán este viaje, Campoy et al. 2020, y las simulaciones estarán de acuerdo, múltiples puntos de entrada, tiempo profundo, una carrera de relevos humana hacia el archipiélago. Ahora la cueva, Callao, norte de Luzón, 2019, un diente del tamaño de un grano. Huesos de dedos curvados. Tobillos que cuentan una historia diferente. No neandertal, no nosotros. Un nuevo nombre tallado en la isla, Homo luzonensis, fechado en hace unos 50.000, 67.000 años. Otro tipo de ser humano que vivió aquí mientras los primeros filipinos aprendían sobre las mareas. La mente se tambalea, dos linajes humanos, posiblemente tres, compartiendo bosque y costa. ¿Qué huellas sobrevivieron? ¿Qué idioma desapareció? ¿Qué hijos siguieron respirando? Escucha atentamente y las islas responden. En las tierras altas y las costas, los ancianos guardan historias de origen más antiguas que la memoria. Tormentas sobrevivieron. Ríos cruzaron. Pero el hueso y el genoma presionan más que el mito. Los mapas dicen que la puerta hacia Filipinas se abrió desde norte y sur. La arqueología indica que aquí se encontraron desconocidos más de una vez. Y la propia tierra, fragmentada en miles de islas, convertía los encuentros en mosaicos. Luego otra revelación, esta vez de personas vivas. En 2021 un estudio genómico exhaustivo, más de 1000 individuos, más de 100 comunidades, interpreta el archipiélago como una biblioteca. Aparecen capas. Antiguos llegados. Viajeros posteriores. Montañeses aislados, comerciantes costeros, nómadas marítimos. El patrón no es una línea recta, es una trenza. Conservo esa imagen. Porque dentro de esa trenza, algo late. Una firma que no debería estar aquí, y sin embargo, aquí está. Más fuerte que en cualquier otro lugar de la Tierra. Un fantasma en la sangre. Oculta en el ADN filipino moderno hay pruebas de un encuentro con otra especie perdida, una que incluso la ciencia apenas comprende. La pregunta es, ¿qué especie? Las cuevas nos dieron huesos. La tierra nos dio herramientas. Pero la sangre reveló algo mucho más extraño. ¿Qué pasaría si tu ADN llevara la firma de una especie que desapareció hace 40.000 años? En 2010 en la cueva de Nisova de Siberia, científicos descubrieron el hueso de un dedo de un niño. Pequeño y frágil, pero al secuenciarlo, reveló una sorpresa, no era un neandertal. No éramos nosotros. Era un nuevo tipo de humano. El mundo los llamaría Denisovan. Y durante años, su presencia fue un misterio del norte, encerrada en las frías montañas de Asia. Pero en 2021 un estudio masivo de ADN en Filipinas puso esa historia patas arriba. Entre los Aitabay negritos de Luzón, los investigadores encontraron que la ascendencia denisovana más alta jamás registrada en la Tierra, casi 5% de su genoma. Eso no es un rastro. No es ruido de fondo. Es una herencia viva. Para entender lo grande que es esto, los papúes y los aborígenes australianos, alguna vez considerados los poseedores de récords mundiales, llevan consigo 3-4% de ADN denisovano. Pero los aitas lo superan por entre un 30 y un 40% más. La implicación es asombrosa. Este no fue el mismo encuentro con denisovanos que se vio en otros lugares.
Este fue una reunión separada. Un evento de mezcla independiente, probablemente aquí mismo, en la isla del sudeste asiático. Piénsenlo. Una especie sin rostro, conocida solo por fragmentos de hueso en Siberia, pudo haber caminado alguna vez por los bosques de Luzón, pescado en sus ríos y criado hijos cuya sangre aún fluye hoy. Nunca se han extraído esqueletos denisovanos del suelo filipino. Y, sin embargo, su presencia es innegable, oculta en genomas vivos, susurrando a lo largo de decenas de miles de años. Este no es el ordenado mapa migratorio que se dibuja en las aulas. Es caótico. Es íntimo. Es una historia de supervivencia y mestizaje, de linajes humanos que chocan de maneras que los libros de texto jamás imaginaron. Y justo cuando los científicos creían poder trazar una ruta clara de migración, otro descubrimiento hizo añicos la simple historia de que los migrantes provenían de Taiwán. El fantasma denisovano ya había demostrado que nuestro pasado era más extraño de lo que nadie esperaba. Pero ese fue solo un capítulo escrito con sangre. Cuando los científicos pasaron de los genes a los mapas, descubrieron otra ilusión. Una historia que se había enseñado durante generaciones comenzó a desentrañar, esta vez, no sobre una especie extinta, sino sobre los orígenes mismos de los pueblos del Pacífico, y si la gran migración austronesia, la que supuestamente moldeó el mundo del Pacífico, fuera solo la mitad de la historia. Durante décadas, la historia se sintió intocable, modelo fuera de Taiwán. Los agricultores de habla austronesia zarparon alrededor 2200 a 1500 a.C., llevando arroz, hazuelas de yad y las tradiciones marineras que se extenderían desde Luzón hasta la Polinesia. La arqueología lo respaldaba, adornos de jade ling lingo, idénticos en forma, encontrados en Taiwán, Batanes y Luzón, un rastro de piedra verde a través del mar. Impresiones de arroz en cerámica, fragmentos de la pita más al este, cada pista encaja en el mismo rompecabezas. Pero la genética rompió el marco, montañeses de la cordillera de Luzón, aislados, autosuficientes, llevan ADN que se separó de ancestros taiwaneses no hace 2.500 años, sino casi hace 8.000 años, 5 milenios antes que la versión escolar. Lo que significa que, mucho antes de los arroceros, su linaje ya se había separado. Estaban aquí, esperando, antes de la supuesta llegada de la ola austronesia. Este descubrimiento lo cambia todo. Sugiere que la expansión austronesia no fue una migración limpia, sino un entramado de múltiples viajes, corrientes separadas de personas, navegando en diferentes momentos, mezclándose, chocando, desapareciendo. Algunos quizás de Taiwán. Otros del sur, a través de Borneo y Sulawesi. Una encrucijada marítima, no un camino de un solo sentido. La simplicidad de la vieja historia se derrumba. De Taiwán a Filipinas y de ahí a Polinesia, ese era el mito del orden. Pero el genoma no habla en líneas rectas. Habla con raíces enmarañadas, ramas inesperadas y viajeros olvidados. Filipinas, en lugar de ser el punto de partida de una travesía por el Pacífico, se convierte en el punto de encuentro de muchos viajes. Y con cada capa que se revela, la pregunta se hace más fuerte. Si Taiwán no es la única patria ancestral, ¿quiénes fueron los otros viajeros olvidados que llegaron a estas islas? La pregunta no se desvanece, se profundiza. Abre el genoma y 5 sombras avanzan. 5 viajes estratificados como el coral, construyendo una nación desde el tiempo mismo. ¿Qué pasaría si su ADN se hubiera formado no a partir de una, sino de 5 migraciones humanas diferentes? En 2021, un estudio histórico en PNAS, La Arena y otros, leer el archipiélago como un archivo viviente, 2,3 millones de SNP, 1.028 gente, 115 comunidades. Cada isla una página. El patrón que surgió no fue una sola flecha en un mapa del aula. Fue un coro. Primero, el Northern Negritos, llegando hace unos 50.000 años, cazadores-recolectores que dominaban las costas cuando los mares estaban más bajos. Colonizando los bosques altos y las desembocaduras de los ríos Luzón.
Entonces el Southern Negritos el Mami, hace unos 40.000 años, llevando hilos profundos que se unen a Papúa Ascendencia, prueba de que las rutas del sur, Borneo, Celebes, no eran mitos sino autopistas de supervivencia. La siguiente voz se eleva desde Mindanao, ha relacionado con Manobo Arroyo, hace unos 15.000 años, adentrándose tierra adentro a medida que la edad de hielo perdía fuerza. Su historia es piedra y humo, terrazas montañosas y senderos fluviales, entrelazadas con líneas más antiguas pero con un ritmo distintivo. Entonces el mar habla, mismo marineros, hace unos 12.000 años, un pueblo de estabilizadores y de lectura del horizonte, con su genética rozando austroasiático corrientes del sudeste asiático continental. No conquistadores, sino conectores. Mercados antes que mapas. Rutas antes que fronteras. Y en la columna vertebral de Luzón, una sorpresa de la que ningún libro de texto nos advirtió, la cordilleranos. Su ADN diverge de Taiván antepasados aborígenes hace unos 7.000 a 8.000 años. Mucho antes de la clásica expansión de los productores de arroz hace unos 2.500 años. No son una nota a pie de página, fuera de Taiwán Historia, son un capítulo paralelo. Anclas como Laliang Daorestos de 8.000 años en Taiwán ayudaron a cronometrar la separación, pero el significado está escrito con sangre viva. Algunos ancestros austronesios ya estaban tomando forma aquí, mientras que el jade y el arroz todavía estaban ganando impulso al otro lado del estrecho. Al unirlos, Filipinas deja de ser un crisol de culturas. La fusión borra la memoria. Esto es algo más, un depósito de capas estiramiento 50.000 años, donde cada ola permanece visible si sabes cómo mirar, en los ecos del ADN-MT de antiguas estelas marinas, en los mosaicos del cromosoma y que rechazan las fronteras simples, en las mezclas autosómicas que se corresponden con costas, montañas y tormentas supervivientes. Tu apellido podría ser español, tus oraciones podrían ser católico, pero bajo esa pintura reciente, el andamio es paleolítico. Las islas lo recuerdan. Pero cuando los colonizadores finalmente llegaron con cruces y cañones, apenas tocaron el genoma filipino. Parece imposible. 333 años bajo el dominio español, y aún así, la sangre apenas ha cambiado. ¿Qué pasaría si 333 años de dominio español hubieran dejado menos del 1% de tu ADN? De 1565, cuando Miguel López de Legazpi estableció el primer asentamiento permanente en Cebú, hasta 1898 cuando España perdió las islas ante América, Filipinas fue reclamada, remodelada y gobernada. Un país bautizado en el catolicismo, renombrado en honor a un rey, obligado a un sistema de tributos y trabajos forzados. Al final, las iglesias se alzaban sobre cada plaza, las fiestas llenaban el calendario y los apellidos españoles se extendieron como la pólvora tras 1849 Clavería Dicri. Sin embargo, debajo de todo esto, debajo de los rosarios, las cruces, los nombres prestados, el genoma cuenta una historia diferente. Un punto de referencia encuesta genética 2021, Larena et al. Lo confirmó, en la mayoría de las comunidades filipinas, la ascendencia europea es menor, 1% el imperio que conquistó con espada y escrituras apenas quedó grabado en el ADN. Las islas fueron conquistadas con cultura, no con sangre. Pero hubo excepciones, susurros de Europa en ciertos linajes. En Zamboanga, los mestizos chabacanos, una comunidad de habla criolla, llevan una impronta española más fuerte. Entre bicolanos, surgen rastros de ADN Y europeo, marcadores de colonizadores que se quedaron, se casaron entre sí y transmitieron su linaje. Y en las familias de élite de Manila, donde vivían administradores, frailes y comerciantes españoles, encontramos frecuencias más altas del haplogrupo R1b, la firma genética más común en Europa Occidental. Aquí, el imperio dejó su huella, pero solo en fragmentos, solo en zonas aisladas. Es un contraste sorprendente. El rostro de la nación estaba pintado con los colores españoles, pero bajo la piel,
El lienzo seguía siendo abrumadoramente nativo. Las oraciones católicas reemplazaron los cantos ancestrales, las fiestas eclipsaron los antiguos rituales de la cosecha y el idioma mismo se inclinó. 4.000 préstamos del español entretejido en las lenguas tagalo y bisaya. Pero la sangre, permaneció casi intacta. Lo cual plantea la pregunta, si 3 siglos de España dejaron tan poco en el genoma, ¿quién dejó su huella antes? Porque el ADN lo dice claramente, los marineros de otro imperio llegaron aquí primero. Pero siglos antes de España, los marineros de otro imperio ya habían dejado su huella genética en las islas. Los conquistadores creían haber sido los primeros en integrar las islas en un imperio global. Pero el genoma revela una verdad más discreta, para cuando los barcos de Magallanes llegaron a 1521, ya se habían asentado en la sangre filipina las huellas de otro mundo. ¿Qué pasaría si el ADN indio llegara a Filipinas 1000 años antes de Magallanes? La historia no comienza con galeones, sino con canoas con estabilizadores y rutas de las especias. Siglo V DC Filipinas se encontraba al borde de las redes comerciales del Océano Índico, donde los comerciantes de la India, Sri Lanka y los reinos malayos llevaban más que cuentas y bronce. Llevaban consigo linajes. Estudios genéticos lo revelan hoy, haplogrupo H1A del ADN-Y, firmas de padres del sur de Asia, ADN MTM5258 y M52A, ecos de madres del sur de Asia. En algunas comunidades de las Bisayas, particularmente entre grupos cebuanos, tanto como del 10 al 20% los orígenes se remontan al otro lado de la bahía de Bengala. Las huellas culturales permanecen. Antes de que los frailes hablaran del cielo y el infierno, ideas hindúes y budistas ya moldearon la cosmología del archipiélago. En Cebú y Mindanao, los gobernantes locales construyeron reinos hinduizados, tejiendo motivos indígenas en sus cortes. Incluso el lenguaje lleva la huella. Palabras como Dios, el Dios creador, y Hada, los seres espirituales del bosque y el mar, ambos con raíces sánscritas. La arqueología aporta su peso, imágenes de bronce de Vishnu y Lakshmi, encontrado enterrado en Butuán, prueba de que los rituales y los dioses cruzaron océanos mucho antes de que las velas europeas aparecieran en el horizonte. Esto no fue una conquista en el sentido español. Fue comercio, matrimonios mixtos, la lenta superposición de identidades. Los marineros filipinos no solo recibieron, sino que trajeron especias, perlas y linajes, convirtiéndose en parte de una vasta red que se extendía desde India a Indonesia, de Sri Lanka a Mindanao. Una red marítima que unió islas al tejido de la globalización temprana siglos antes de que alguien la llamara así. Así que, cuando los hombres de Magallanes desembarcaron tambaleándose en 1521, no pisaban tierra virgen. Llegaban a una tierra que ya se entrelazaba con mundos más allá del suyo, una tierra cuyo ADN ya contenía susurros extranjeros. Y así como los comerciantes indios dejaron su huella, los galeones españoles trajeron un ADN nuevo e inesperado a las venas filipinas. El Imperio Español no solo conquistó tierras, sino que construyó una autopista oceánica. Una carretera tan extensa que conectaba Manila no con Madrid, sino con Ciudad de México cada año, durante 2 siglos y medio, un solo barco unía Asia con América. Pero los galeones no solo traían plata y seda, sino también personas. Y en su sangre, un legado que nadie esperaba encontrar en Filipinas. Y si la sangre de México corre silenciosamente en las familias filipinas, 1565 a 1815, una única ruta unía 2 mundos, el galeones Manila-Acapulco, un barco al año, a veces 2. 4 meses de océano, tormentas como muros, una ciudad de madera crujiendo en el azul más grande de la tierra. En el puerto de Manila, cajas de porcelana y especias. En Acapulco, vítores, deudas, promesas. Luego, el giro, de nuevo al oeste, llevando no solo monedas y telas, sino también marineros y soldados de Nueva España y Perú, hombres que no querían volver todos a casa. En los muelles de Manila se entrelazaban las lenguas, castellano, náhuatl, ilocano, bisaya.
En parroquias y barrios, se pronunciaban votos, se bautizaban niños, se forjaban familias. El registro que sobrevive no solo se encuentra en viejos libros de contabilidad, sino en células vivas. Una señal excepcional. Un pequeño hilo que no debería estar ahí, y sin embargo está, Haplogrupo Q, M242, el nativo americano línea paterna, se encuentra en filipinos. No español. No chino. Un susurro del Américas que cruzó el Pacífico y se quedó. Piénsenlo, un baterista de Veracruz, un marinero de Oaxaca, un artillero de Lima, estacionados en Manila, Cavite, Zamboanga, casándose con miembros de comunidades locales, dejando hijos que dejaron hijos. Hasta que el apellido ya no cuenta la historia, sino el cromosoma Y. Los números son pequeños sí, pero el significado es amplio. Demuestra que el galeón no era solo un comercio, era un corredor para genes, un intercambio humano escrito en porcentajes silenciosos, de esos que solo se notan cuando la ciencia arroja luz. Escucha con atención y el puerto cobra vida. Mercados nocturnos. Velas. Una risa que se desliza del español al tagalo y luego a algo más antiguo. La nao de China descarga rollos de seda y el futuro. Porque los galeones hicieron lo que siempre hacen los imperios, transformaron vidas a escala íntima. Dos personas se encuentran. Nace un niño. Siglos después, un tubo de ensayo revela la trayectoria de un barco. Y, sin embargo, aquí está el giro que importa. A pesar de todo el drama de océanos e imperios, más fuerte la historia en el ADN filipino no es la que llegó navegando. Es la que se formó, entre las islas, desde las montañas hasta las costas, desde las tierras altas hasta los puertos, vecinas que parecen cercanas y, sin embargo, tienen pasados muy diferentes. Pero la mayor diversidad no proviene de los océanos, sino de las islas mismas. Lo cierto es que Filipinas no es una sola historia genética, sino miles. Cada isla, cada montaña, cada costa, lleva consigo un linaje que se niega a fundirse en uno solo. ¿Qué pasaría si cada isla de Filipinas tuviera una identidad genética diferente? Llevar Luzón en las tierras altas, la cordillera no sostener algunos de los ADN austronesio más puro en la tierra, casi intacta, sin rastro de ascendencia negrita, una cápsula del tiempo genética de antiguas migraciones. Sin embargo, al descender a las tierras bajas, la historia cambia, comunidades tagalo e ilocano revelan mezcla con grupos negritos, prueba de uniones olvidadas entre los primeros colonos y los que llegaron después. Dos pueblos, una isla, pero con características genómicas completamente diferentes. Ahora navega hacia el sur hasta el Visayas. A lo largo de las costas, la cebuano se lee como mayoritariamente austronesio, moldeado por los agricultores y comerciantes que llegaron con arroz y jade. Pero en las montañas de Montañoso el ADN adquiere un tono más oscuro y antiguo. Aquí, rastros de ascendencia vinculada a Papúa perdura, un hilo que se remonta a decenas de miles de años, a viajes desde Nueva Guinea. Un solo archipiélago, pero en su interior, ecos de mundos muy diferentes. Y luego está Mindanao, un mosaico superpuesto a un mosaico. El Maguindanao y Maranao mostrar la base austronesia, sí, pero con profundidad, influencias del sur de Asia entretejidos, restos de redes del Océano Índico que dejaron su huella mucho antes de España. Sin embargo, si nos adentramos más en los bosques, Madre Negritos llevar algo completamente distinto, el ascendencia papú más profunda en Filipinas. Linajes de hasta 40.000 años de antigüedad, más antiguos que los imperios, más antiguos que las cosechas, más antiguos que la propia palabra Filipinas. Imagine un mapa de las islas, no dibujado en fronteras ni provincias, sino en hebras de ADN. Luzón brilla con las divisiones entre las tierras altas y las tierras bajas. Las Visayas titilan con los legados costeros austronesios y montañosos de Papúa. Mindanao brilla con más intensidad que todos, con capas de Asia, Oceanía y algo aún más antiguo. No es una sola nación. Es una galaxia de genomas, cada isla una estrella con luz propia.
Y, sin embargo, bajo esas luces, la ciencia no solo encuentra orígenes, sino también cargas. Porque codificadas en esas diferencias hay historias de enfermedad, de lucha, de supervivencia, escritas en el propio cuerpo. Y escondidas en esas diferencias hay historias genéticas de enfermedad, supervivencia y dolor. Esas palabras no son poesía, son literales. Porque dentro del genoma filipino, la enfermedad misma se convierte en una crónica. Cada trastorno, cada mutación, es una marca de tiempo. Cada una susurra dónde vivieron sus antepasados, qué lucharon, qué soportaron, y si la enfermedad en sí misma fuera una máquina del tiempo genética. Mira primero a Isla Panay. En 1975 los médicos comenzaron a notar una extraña condición: hombres, y solo hombres, sufrían torsiones incontrolables, espasmos y, finalmente, parálisis. Los lugareños la habían llamado así durante mucho tiempo. Una respuesta. La ciencia lo nombró distonía parkinsonismo ligado al cromosoma X, XDP. Por 1976 estaba claro, no se trataba de una enfermedad casual. Era una firma ancestral, vinculado únicamente a familias con raíces Panay. Décadas más tarde, se encontró al culpable, el gen DYT3, bloqueado ASCU13 en el cromosoma X. Una sola mutación, transmitida silenciosamente de madres a hijos, paraliza a estos. Doloroso, sí, pero también prueba de un efecto fundador, evidencia de que el pasado de una pequeña comunidad puede resonar en su futuro. Entonces la sangre misma revela otra operación de supervivencia, deficiencia de G6PD, encontrado en 13% de los hombres filipinos. Fue examinado en profundidad por primera vez en 1993, con el mutación unión 1360 identificados. A primera vista, parece cruel. Los niños son vulnerables a habas, sulfamidas y ciertos antipalúdicos, pero en la antigüedad, esta mutación era un escudo. Les otorgaba resistencia contra la malaria, una enfermedad que asolaba los arrozales y las marismas del archipiélago. Nuestros antepasados arriesgaron sus genes y obtuvieron protección a costa de la fragilidad. Y luego está gota, el intenso dolor del cristal en las articulaciones. Entre los filipinos, las tasas son mucho más altas que los promedios mundiales, 2,5% de hombres filipinos en datos de Estados Unidos, en comparación con 0,13% en otros. La causa está escrita en ABCG2, una variante genética que altera el transporte de ácido úrico. Para las poblaciones antiguas, pudo haber sido útil, facilitando la supervivencia en condiciones de hambruna. Pero en la vida moderna, con los cambios en la dieta, delata a sus portadores, convirtiendo la adaptación de ayer en la enfermedad de hoy. XDP. G6PD. Gota. 3 afecciones, 3 marcadores genéticos. No es casualidad. No es casualidad. Cada uno es un fósil en carne y hueso, un recordatorio de dónde estuvieron tus antepasados, los entornos que afrontaron, las decisiones de supervivencia que moldearon su sangre. Aquí, la enfermedad no es solo sufrimiento, sino una ascendencia disfrazada. Pero más allá de la enfermedad, los mitos sobre el origen susurran una ascendencia diferente, algo que el ADN ahora ha desmentido. El susurro es hermoso, sí, pero el genoma es más fuerte. Si las historias nos crearon, el ADN ahora las analiza, línea por línea. ¿Qué pasaría si los mitos más preciados sobre el origen filipino resultaran ser erróneos? Comienza con el sueño de realeza, el orgulloso imperio antiguo, o el mundo ahogado de Lemuria, un continente desaparecido que, según se dice, albergaba las islas como perlas perdidas. Imágenes impactantes. Escala épica. Pero no hay plataforma geológica para un continente hundido, y sin rastro genético que vincula a los filipinos con una única y misteriosa supercivilización. Las rocas dicen, no la sangre dice, no el mito aún brilla, aunque no como historia. Luego el amado cuento de la 10 datos de Borneo. Jefes valientes, telas para velas, trueque de sombreros de oro, una nueva vida en el Visayas. Conocemos la versión escrita como Maractas 1907,
una recopilación de memoria oral anterior, no un archivo certificado. La genética aporta una luz más fría, raíces austronesias son reales, sí, pero las señales en capas, regional, desordenado, ni un solo reemplazo limpio por parte de los nobles de Borneo. Verás austronesio el lenguaje se extendió, ves, cordillera a líneas que divergieron hace unos 8.000 años de antepasados de Taiwán y se ven huellas más antiguas, atrevido, vinculado a Papúa. Aún en pie debajo de los más nuevos. Escucha la pareja de la creación, fuerte y hermosa, fuerza y belleza que surgen del bambú partido. Parece una metáfora genética, dos hebras que se abren, un pueblo que camina junto. Pero el genoma no es una pareja. Es una trenza, austronesio los padres son comunes en el Atni griega, antiguo atrevido y sunda pacífico las madres se hacen eco en Atnt, y el autosómica mapas enteros de islas, costas, tierras altas. 1000 pequeñas ascendencias, ni uno. Incluso el siglos españoles que renombró las calles y reprogramó el calendario que quedó 1% ADN europeo en la mayoría de los lugares. Y esos hilos del Océano Índico, sur de Asia las señales existen, pero en los bolsillos, no a través del archipiélago como pintura. Esta es la contradicción que duele y cura a la vez, el folclore une a la comunidad, incluso cuando genética muestra una más verdad fracturada los mitos mantuvieron vivos los nombres durante la conquista. Protegieron la memoria cuando se quemaron los registros. Pero cuando analizamos el genoma, vemos olas, no reyes, reuniones, no imperios, supervivencia, no destino la historia sigue siendo humana, pero no simple. Y aún así, hay una línea que no podemos cruzar. Porque tras el mito y los datos, persiste un horizonte más oscuro, preguntas que ni la leyenda ni el laboratorio pueden resolver. Pero la ciencia misma aún enfrenta misterios, preguntas demasiado grandes para que los mitos o los datos puedan responderlas todavía. Y esas preguntas viven aquí, en las mismas hebras del ADN filipino, rompecabezas que incluso los laboratorios más poderosos aún no pueden resolver. ¿Y si el genoma filipino aún esconde secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad? Empecemos con el enigma del Denisován. En ningún otro lugar de la Tierra su señal es más fuerte, hasta el 5% en Aitamagbu con de Luzón más que los papúes, más que los australianos. ¿Pero por qué aquí? ¿Acaso los denisovanos caminaron alguna vez por estas islas? ¿O Filipinas se convirtió en el punto de encuentro de especies que aún desconocemos? El genoma dice que sí, pero los huesos guardan silencio. Entonces el fantasma de Homo luzonensis descubierto en 2019 en Callao Cabe, dientes diminutos, huesos de los dedos curvados, datados en hace 67.000 años una especie humana entera, borrada salvo por fragmentos. ¿Formaron parte de la historia de los denisovanos? ¿Se encontraron con humanos modernos, dejaron descendencia, desaparecieron? ¿O aún se esconden como secuencias sin leer dentro de linajes filipinos? El desafío es brutal. El clima tropical se alimenta de ADN antiguo. El calor, la humedad y los suelos ácidos conspiran para borrar el registro. Donde Europa conserva esqueletos neandertales, Filipinas solo ofrece fósiles dispersos, frágiles como la ceniza. Grupos enteros podrían haber vivido y muerto aquí sin que sobreviviera ni una sola hebra. En Mindanao, en islas remotas, todavía hay tribus no muestreadas cuya ascendencia podría contener linajes desconocidos para la ciencia, y los que podrían cambiar el mapa global de la historia humana. Y luego, el problema humano. La palabra atrevido, usado durante mucho tiempo para etiquetar a los primeros pueblos del archipiélago, ahora carga con el peso del sesgo colonial. Las propias comunidades debaten qué debería significar, o si debería usarse en absoluto. La genética choca con la identidad, y la ciencia debe aprender a ser humilde, porque el ADN no son solo datos, son personas, y las personas tienen una memoria más profunda que los marcadores. La historia del genoma filipino está inconclusa.
No hay un origen único, ni una línea recta, sino un mosaico de supervivencia, mezcla y resiliencia. Cada fragmento revelado enriquece la imagen, y cada fragmento faltante hace más pesado el silencio. Si este archipiélago es una de las encrucijadas más antiguas de la humanidad, ¿qué secretos aún se esconden bajo su suelo, esperando reescribir la historia de todos nosotros?